Muchas gracias. Muy bien, vamos. ¿Se vale sin el cubrebocas? Muchísimas gracias. Gracias a Hannover Fair por esta Thank you. invitación. Thank you so Y much bueno, for this yo soy Leonardo invitation. Romero, I'm representante de Leonardo Fisher representative para of México. Fisher, Mexico. Somos una empresa alemana We are a dedicada a la German fabricación company de instrumentos de medición manufacturing para el análisis de superficies, para la calidad de piezas en manufactura. Y bueno, el tema que nos atañe el día de hoy, que nos trae por aquí, es cómo ha avanzado la metrología y se ha incorporado a la industria 4.0 para el control de procesos y la calidad de piezas en manufactura. Vamos a ver en mi presentación varias aplicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la industria automotriz, en donde se ocupan instrumentos y se realizan actividades de metrología para fines de control de calidad en el proceso. Si me gustan ayudar con el avance en la presentación. Estas son unas de las áreas de aplicación. La presentación la tengo en inglés, sin embargo voy a estar explicando en idioma español, en donde tenemos, bueno, injerencia como Fisher en la industria, ¿no? En la fabricación de paneles solares, de recubrimientos para herramientas de hardware, de fijación, pinturas y barnices en la industria, inclusive en el análisis de juguetes y lo que son elementos o sustancias prohibidas en la composición de plásticos, por ejemplo. Entonces es un poco para formar el contexto de dónde podemos encontrar soluciones de automatización aplicadas en metrología. Avanzamos. Quiero hacer un poco de historia en cuanto a las revoluciones industriales. Ya teníamos desde 1784 la primera revolución con la máquina de vapor y el telar para la fabricación de tejido, de telas. Después llegó en 1870 las primeras líneas de producción y la producción en masa utilizando la energía eléctrica. Después viene una tercera revolución en 1969, que es con la aparición de los PLCs, precisamente de los controladores lógicos programables, y se usa ya la electrónica y la automatización en IT. Y bueno, no sé si ustedes sepan a partir de cuándo se acuña el término de industria 4.0, si alguien tiene alguna idea de cuándo surgió este término, que ahorita pues nos reúne aquí, pero ¿cuánto tiempo tenemos ya de que se acuñó y de que surgió el término de industria 4.0? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Tenemos ya 10 años. Este término surgió precisamente en la Hannover Messe, en Alemania, en el 2011. O sea que hemos cumplido ya 10 años de industria 4.0. Y justo fue una iniciativa del gobierno alemán en su estrategia de tecnología para asignar recursos a aquellas empresas que estaban dispuestas a computarizar y a ir todavía más allá en el perfeccionamiento de la automatización. Básicamente recursos de gobierno asignados a automatización, y el término surgió pues hace 10 años, ¿no? Entonces ahorita estamos reunidos aquí, pero ya tenemos 10 años de avance en este término de industria 4.0. Y básicamente, ¿qué incluye? Bueno, pues la comunicación a gran escala entre máquinas, el Big Data, la recolección de datos, el Internet de las cosas, todas estas tecnologías inteligentes puestas al conjunto para la producción. Eso es lo que ahora comprende esta industria 4.0, comunicaciones inalámbricas y los robots, por ejemplo, el perfeccionamiento de los controladores. ¿Sí gustan? La siguiente. Hay algunos prerequisitos que se necesitan para poder crear lo que fue la industria 4.0. Entre ellos está el tema de las tecnologías de IT, perfeccionamiento de los sensores, las redes, las aplicaciones, el control de calidad, la seguridad, las herramientas de monitoreo. Todo esto está involucrado en este gran concepto de industria 4.0.
Desde luego, pues la gestión de activos ahora, con los activos conectados, es posible optimizarlos y hacer ajustes en tiempo real sobre el proceso, diagnósticos, pronósticos, procesos de producción más rápidos y flexibles, más eficiencia en el manejo y uso de materiales y reducción de la complejidad y los tiempos de paro, era lo que se busca como prerequisitos. Mejorar las conexiones de las máquinas y de los sensores y la supervisión por el personal, alta flexibilidad en producción y en los productos. Si a alguien le ha tocado a lo mejor alguna vez comprar una nueva computadora en línea, digamos en el sitio web de Dell, pues es impresionante la personalización que se puede hacer ahora de una computadora, si lo quieren con disco duro, con el software en la última versión, con puertos adicionales, con todo este hecho hace, imagínense cuando ingresa el pedido a Dell, cómo deben organizar su producción para poder cumplir con las necesidades de producción de una herramienta tan importante como lo es una computadora. Y en ese sentido también los autos, Tesla está poniendo también el ejemplo que se puedan configurar los autos para incluir ciertos accesorios u otros no, y personalizar básicamente tu producto, ¿no? Todas estas necesidades pues nos llevan a pensar en estos procesos de automatización. Si gustan, pasamos a la siguiente. Quiero mostrarles esta pirámide de las 5 capas de la automatización. En la parte más baja podemos observar prácticamente lo que son los actuadores, las válvulas, los sensores, o sea, directamente los dispositivos. Estos dispositivos van a adquirir información que es necesaria recopilarla en un rango de tiempo de microsegundos, tal vez milisegundos, ¿no? Y ustedes van viendo cómo el tiempo va aumentando del lado izquierdo conforme subimos de nivel. Después se requiere en una siguiente capa el control estadístico de proceso llevado a cabo por un PLC que internamente tiene una función PID de proporcional, integral o derivativo, es decir, que toma ciertas decisiones sobre la información que está recibiendo de los sensores de la capa inferior. Y en un tercer nivel tenemos el control y la adquisición de datos y el control supervisorio, ¿no? Ya sistemas que supervisan a su vez a los PLCs, y ahí ya tenemos un rango de procesamiento y de análisis en minutos. Después subimos un nivel más a la ejecución de manufactura, a sistemas de ejecución de manufactura, en donde ya el análisis pues conlleva información recopilada durante algunas horas, y finalmente pues hasta un ERP que se integra en la quinta capa, donde pues podemos tomar información acumulada de días o incluso meses para el análisis de la productividad, por ejemplo, en la planta y la integración pues de todos los sistemas en la compañía. Entonces, esta pirámide es, digamos, el resumen de cómo va la automatización avanzando hasta llegar desde el elemento sensor hasta pues el software que nos va a permitir facturar y entregar resultados financieros en la compañía. Siguiente. Bueno, la siguiente es la misma imagen, nada más representada para que todas estas interfaces, estas capas se entiendan y puedan comunicarse entre sí, pues se han creado diversos protocolos de comunicación, que es básicamente lo que se muestra en esta diapositiva. Idiomas o lenguajes que se tienen que hablar entre las máquinas para poderse poner de acuerdo y recopilar la información y hacer que todos estos datos lleguen a los sistemas de toma de decisión y de monitoreo. La siguiente. Desde luego, pues no perder de vista ahora el procesamiento en la nube, y si vemos esa pirámide podemos pensar en una sola sitio de producción, pero ahora ¿qué pasa con los demás sitios de producción, ¿no? Ahora podemos integrar distintos sitios de producción en donde a lo mejor son etapas intermedias, los productos que se van a obtener son etapas intermedias de un producto final que se integra en la planta número 3. Entonces vamos a poder monitorearlos ahora a través de la nube, ¿no? Toda esta tecnología es la que hace posible que tengamos esta revolución industrial 4.0. Muy concreto para el caso de Fisher, y esto es nada más para poner un ejemplo, hablamos de los prerequisitos de IT,
Pero ¿qué sucede también de los prerequisitos en términos de los productos? O sea, los productos también ya deben venir alineados de alguna forma, ensamblados con la capacidad de poderse comunicar en red y poder hablar este idioma y poder entregarnos información útil. Lo que ustedes ven en esa imagen es un icono, un diagrama de un equipo de medición de rayos X de la firma Fisher, que ocupamos para producción en galvanoplastía, para poder monitorear, por ejemplo, tarjetas electrónicas también. Y antiguamente pues se tenía el equipo, la computadora por separado y los cables, el módulo verde grande que se ve ahí es un conector Harting, que algunos a lo mejor lo conocen, es un conector que agrupa varias señales eléctricas al mismo tiempo y las conduce entre dos puntos, ¿no? Y todo esto antes estaba como un ente por separado, y la intención ahora con Industria 4.0 es que se fabriquen productos que tienen todas estas ventajas. No sé si a alguno le tocó vivir la época cuando antes teníamos un GPS por separado del celular. En los primeros inicios de los GPS, bueno, después de las aplicaciones militares, el GPS era un dispositivo como el beeper, que en algún momento llegó a existir para recibir mensajes. El GPS se conectaba vía Bluetooth al celular y nos daba la posición, y había que tener una aplicación especial para poder ubicarnos en el mapa. Ahora todo esto se integra en un celular gracias a estas nuevas tecnologías. Aquí lo único que queremos representar es que todos estos dispositivos que estaban antes por separado se integran en una sola computadora, y ya los equipos vienen listos para conectarse a internet, ¿no? Y ahora pues podemos poner los ejemplos en casa. La lavadora la podemos monitorear, la cafetera la podemos monitorear, todo este internet de las cosas, hasta nuestro robot que limpia y aspira en la casa es monitoreable. La siguiente. Bueno, debido a todas estas diversas industrias y a los estándares nuevos que se fueron generando, es que aparecen diversas aplicaciones, diversas necesidades de automatización. Si pasamos a la siguiente. Aquí muestro un proceso, digamos, resumido de instrumentación para el control de manufactura. Si ustedes ven en la parte superior, pues tenemos un diagrama, digamos, de procesos desde que se reciben los componentes, digamos, en la producción de un celular, por ejemplo. Tenemos los componentes de entrada para fabricarlo, un control de calidad o inspección en recibo. Hay que almacenarlos, y a veces son de miles de partes, entonces hay un sistema para almacenarlos y poder llamarlos en el plan de producción. Después, efectivamente, el plan de producción. Después viene la preparación de los materiales para poder hacer el ensamble, y en la etapa de manufactura es donde involucramos todos estos procesos y estas 5 capas de automatización. Después vendría, ya una vez con el producto fabricado, una confirmación de que tenemos el producto listo, una revisión de calidad final y finalmente el almacenaje como producto terminado, ¿no? En todo este proceso pues tenemos un ERP, en este caso por ejemplo es SAP, que nos acompaña. Sin embargo, en manufactura pues tenemos esta cascada, estos 5 niveles de integraciones de tecnologías que nos van a ayudar a supervisar. En este caso podríamos pensar en la tarjeta electrónica que compone el componente principal de un celular, ¿no? Quiero que se queden con esta imagen porque en las siguientes slides vamos a ver algunas aplicaciones que siguen esta misma línea, esta misma idea. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos para el manejo de tarjetas de circuito impreso. No es la excepción. En el caso de Fisher participamos en lo que es el control de calidad por ejemplo, de las pistas de cobre o de oro, níquel y cobre que se ocupan en electrónica de consumo. Esa es una aplicación estándar que se monitorea en estos 5 niveles. La siguiente. Tenemos, por ejemplo, líneas de ejemplos de procesos automatizados para depósito de materiales, por ejemplo, en conectores que se ocupan. Por ejemplo, si alguien ubica un conector USB o las terminales del conector Lightning para un iPhone o una tablet, que se ven que esas terminales tienen oro, si han logrado poner detalle,
Esas se fabrican en una tira originalmente, se fabrican en una tira y en una producción en serie, y estas tiras, pues como estamos depositando oro, es muy importante poder a gran velocidad determinar el contenido de oro, que regularmente oscila entre 6 y 10 nanómetros de oro, es muy poquito, pero por kilómetros de líneas de producción, ¿no?, que continua para estos conectores. Entonces ahí es donde se hace relevante el poder monitorear en forma rápida un proceso, en este caso de platinado de estos conectores. La siguiente. Este es un ejemplo de fabricación de celdas solares, ¿no? Viene desde la preparación del cristal, los primeros, creo que no se alcanza, sí, se alcanza a leer más allá en pantalla, un depósito de molibdeno que sirve como base para la conexión eléctrica, después un grabado con láser, ¿no? Después viene un proceso de limpieza y finalmente una contaminación de componentes, una mezcla de cobre, galio, indio y selenio para poder producir los huecos en donde se van a generar los electrones en una celda solar. Posterior a eso viene una activación y selenización, son procesos propios, y ahí se ve a la mitad del proceso una primera etapa de inspección que se realiza con un equipo de rayos X para poder verificar el adecuado depósito de los materiales. Y pues esta línea es una línea continua, entonces esta inspección se hace sobre una banda transportadora en donde el instrumento que se encarga de verificar la calidad de la celda solar, pues es un instrumento que no hace contacto propiamente con la muestra, está volando, digamos, a cierta distancia de la misma y toma lectura de los componentes y de la calidad de los componentes. Finalmente continúa el proceso de recubrimientos, unos óxidos de zinc que se aplican, se aplica una segunda capa mecánica con una corte láser para poder hacer el otro lado, digamos, de la celda o la otra terminal, y se encapsula al final, ¿no? Entonces todos estos procesos, hay varios puntos de inspección y tienen que ser procesos que se hacen o se inspeccionan en línea continua, ¿no? Es un ejemplo de aplicación con algunos clientes que tenemos en Asia y en Europa. La siguiente. De la misma forma se pueden inspeccionar tarjetas electrónicas con un sistema multicanal. Aquí tenemos una imagen que representa diversas tarjetas electrónicas, por ejemplo, que se pueden ocupar para la producción por ejemplo, de los circuitos que elevan los cristales en el auto, o de circuitos que se encargan del control del brillo en los faros automotrices o del aire acondicionado. Y básicamente lo que queremos mostrar aquí es que se puede inspeccionar en 4 canales la calidad de estos circuitos en tiempo real mientras están siendo fabricados, y hacer una especie de sorting para eliminar aquellos que tienen detalles en cuanto a su acabado final. La siguiente. Aquí vemos un ejemplo de partes automotrices. Nuevamente está la pirámide con la comunicación entre las distintas capas del sistema que nos monitorea la producción. Si pasamos, hay una animación que viene en la siguiente slide. Esta animación nos da una idea, a ver si alguien puede reconocer qué pieza es esa. Ahorita que la vean, es una pieza automotriz, y pues por la forma circular debe ser algo que da vueltas. Esos son los discos de frenado del auto, y lo que se está verificando es una capa anticorrosiva en el disco que la protege pues a lo largo de su vida útil, ¿no? El disco está sometido a esfuerzos mecánicos, pero también a gran corrosión, y normalmente esas capas son muy delgadas, pero de alta resistencia, ¿no? Entonces, en este caso se muestra un ejemplo de inspección de los discos de frenado en un automóvil. La siguiente. Nuevamente es un ejemplo nada más de la máquina, una más. Muy bien, todos estos tipos de tecnologías pueden ser incorporadas en la producción, en las etapas de producción. Preferiblemente se incorporan en un término que se conoce en línea, es decir, que sobre la misma línea de producción se va haciendo el monitoreo. Sin embargo, a la fecha todavía hay muchas aplicaciones que se monitorean fuera de línea, es decir, que hay que tomar una muestra, llevarla al laboratorio
o a estación de trabajo contigua a la zona de producción, se inspeccionan y después, bueno, si hay algún detalle, se puede detener la línea y hacer una inspección más rigurosa. En caso de que está todo correcto, pues avanza el carrusel, ¿no? Un ejemplo de aplicación es la medición de una capa de E-coat, se llama en las carrocerías automotrices, que es la que protege propiamente el acero de la carrocería contra la corrosión. Es un proceso antes de la aplicación de pintura en los autos. La siguiente. Para el montaje, por ejemplo, de los cristales del auto, también hay soluciones en cuanto a la verificación. En concreto, una de las aplicaciones es la construcción de espejos para retrovisores, en donde hay un depósito de plata, por ejemplo, a la hora de fabricar el espejo, y es el que nos permite el reflejo en el espejo. En este caso está monitoreando la correcta disposición del cristal o del parabrisas en el auto. La siguiente. Nuevamente es un ejemplo de inspección, por ejemplo, en las ventanas, y también al mismo tiempo se puede inspeccionar la pintura automotriz, que actualmente se están desarrollando técnicas para inspeccionarla sin necesidad de hacer contacto con el automóvil, sino conforme este se va desplazando por la línea de producción a través de una tecnología de láser. En donde se muestra esta tecnología de láser pulsado. A ver si corre la siguiente. Me parece que ahí. Lo que ustedes ven, ese bloque al centro de la pantalla, es un sistema de láser que puede golpear en la carrocería del auto y analizar el retorno de una señal láser cuando pasa a través de las distintas capas de pintura en el auto. Para que ustedes esto sea posible, es necesario realizar procesamiento en una computadora a nivel de femtosegundos. Pues es 10 a la menos 15 de segundo. O sea que ya nano se queda corto. Ya cuando hablamos de nanotecnología, aquí sería femtotecnología, porque los sensores que prácticamente miden la velocidad del láser pulsado una vez que retorna del material o de la pintura del auto, miden en ese rango de escala en femtosegundos. Y entonces, ¿qué sucede? Que en las nuevas tecnologías no nada más es la parte de procesamiento de señal, sino la pintura. Entonces Fischer trabaja junto con el Instituto Fraunhofer en Alemania y con BASF para la creación de pinturas que sean detectables por el haz incidente, el haz láser, y este haz cambia de fase cada que cruza una capa de pintura, ¿no? Entonces la pintura se le agregan componentes adicionales para poder hacer que retrase o que cambie la fase del pulso láser, y con esto podemos saber a través de un sistema de 4 capas qué espesor tiene cada capa por el retraso que se recibe en la señal del láser pulsado, ¿no? Entonces, cuando ya manejamos el láser a esos niveles, se mira completamente factible poder construir un sable láser, como lo vemos en las películas, cuando podemos procesar la señal en ese nivel de velocidad. Bien, pues hasta aquí los ejemplos de aplicaciones en metrología. Nuestra intención era mostrarles a ustedes cómo se ocupan instrumentos ya conectados a las redes y a la informática para poder procesar en varios productos en la industria. No sé si hubiera alguna pregunta. Bueno, en caso de que no, pues agradecerles la atención. Estamos ubicados aquí mismo en un stand con más información sobre los productos, y pues invitarles desde luego a que sigan disfrutando el show y aprovechando este espacio para conocer sobre la tecnología. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Gracias.
Agradecemos la conferencia de Leonardo Febo, Country Business Manager de Fisher. A continuación,